Okay. Okay, hola, buenas noches. Hola. Hola. Mi nombre es Dina Spanos y soy la coordinadora del programa para la Clínica de Inmigración de Long Island. Somos una organización nueva aquí en Long Island que apoya a la gente quien necesita ayuda con las solicitudes de asilo. Somos una clínica pro se, que significa que ayudaremos a representarse a sí mismo en la corte. No somos abogados, somos defensoras de la comunidad. Durante 1 año y medio, nuestra junta asesora ha estado trabajando para establecer este importante recurso y estamos muy emocionados de abrir nuestras puertas a los miembros de la comunidad que está buscando asilo. Y vamos a empezar a ofrecer nuestros servicios el 2 de marzo. Quiero agradecer a todos nuestros oradores que están aquí con nosotros esta noche y a nuestra increíble facilitador, Elmer Flores, quien nos guiará en la discusión de esta noche. Guarde sus preguntas para el final del evento o envíame un mensaje en el chat para que podamos tener tiempo de responder a todos. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. ¿Ok? Gracias, Dina. Bienvenidos a nuestro evento del miedo a la esperanza, buscando asilo en Long Island. Como Dina dijo, me llamo Elmer Flores y soy un miembro de la Junta Directiva de la Clínica de Inmigración Long Island. Y soy el moderador de este evento ahora. Este evento virtual está reuniendo a muchos de los organizadores comunitarios, abogados y expertos legales de Long Island para una discusión sobre lo que constituye el asilo y el proceso legal para aplicar. Este evento se llevará a cabo en un formato de discusión y los oradores programados para hoy responderán a todas las preguntas hacia el final del evento. Por favor, mantengan sus preguntas hasta el final de la discusión y por favor manténgase en silencio en el entero de este evento para respetar los oradores que están hablando con ustedes ahora. Vamos a comenzar nuestro programa. Es un placer para mí presentar a nuestro orador principal de la noche, Ramón Guerra. Ramón es un abogado de inmigración muy respetado que sirve a la comunidad inmigrante aquí en el estado de Nueva York. Ramón hará una breve descripción de la ley de asilo y el proceso para calificar para asilo. Sin más preámbulos, lo pasaré el micrófono a Ramón. Muchas gracias, Elmer, y muchas gracias, Dina, y todos para estar aquí con nosotros y hablar sobre este tema muy importante, el asilo. Otra vez más, yo me llamo Ramón Guerra, yo soy abogado de inmigración y yo sirvo las comunidades de la ciudad de Nueva York y también acá con nuestros socios acá en Long Island. ¿Ok? Entonces, voy a empezar hoy hablando del asilo, específicamente cuáles son los requisitos de asilo y brevemente cuál es el procedimiento, cuál es el trámite para aplicar y cuál es el proceso y todo eso. Okay. Después de eso, la esperanza es que, bueno, obviamente el asilo es muy complicado y no quieren escucharme solamente hablar de las leyes. Obviamente te podría aburrirte con todo eso. Mejor hablamos en este formato en una charla y con eso yo pienso que sería mejor que podemos comunicar bien cuáles son los detalles y todo eso que va con estos casos de asilo y la ley de asilo, cómo se encuentra el éxito en el asilo y todo eso. ¿Ok? Entonces, déjame empezar con los requisitos. ¿Qué es el asilo?
Okay. Asilo es un remedio humanitario que existe en las leyes de inmigración y aplica a la gente que tienen un temor de regresar a su país. Okay. Para darte más contexto, básicamente en general hay tres maneras de inmigrarse a los Estados Unidos: por medio, por ejemplo, de una empresa, por medio de alguna relación familiar o por algún remedio humanitario. Okay. En esta charla lo que vamos a hacer es hablar de uno de los remedios abajo de los remedios humanitarios que existen, okay, el asilo. Okay. El asilo, otra vez más, es para gente que tienen un temor de regresar a su país. Este temor tiene que estar basado en uno de 5 categorías. Okay. El temor tiene que ser temor de persecución de su opinión político, su religión, su nacionalidad, su raza, o si tienen miedo de persecución porque perteneces en un grupo social. Grupo social puede decir, por ejemplo, temor de persecución por su género, típicamente en el contexto de la violencia doméstica. O, por ejemplo, si tienes temor de persecución por su orientación sexual, o si perteneces en un grupo indígena, que típicamente un grupo muy, muy, muy distinto. Okay. Entonces, si una persona tiene un temor de regresar a su país, temor de persecución por uno de esos 5 categorías, es posible tratando de aplicar por el asilo en los Estados Unidos, y si hay éxito en ese caso, sacando la residencia y la ciudadanía. Okay. Ahora, hay básicamente 2 maneras en cual una persona puede hacer una aplicación de asilo con el gobierno de los Estados Unidos. Número 1, por ejemplo, en el contexto de la deportación. Si una persona, por ejemplo, ha cruzado la frontera sin inspección, que legalmente cruzando la frontera, y si esa persona cayó con inmigración, en ese contexto, típicamente los agentes de inmigración le ponen una persona en un trámite de deportación, porque el castigo es si una persona entra a los Estados Unidos sin permiso, esa persona tiene que volver a su país con un castigo de 10 años. Entonces, eso es porque te ponen en un trámite de deportación cuando cruces la frontera, sin autorización. Okay. En ese contexto, una persona puede aplicar por el asilo ante de un juez en una manera que decimos a una aplicación defensivo. Okay. La otra manera en general de aplicar por el asilo es por una manera que se llama el proceso afirmativo. Y eso aplica a la gente que, por ejemplo, entraron a los Estados Unidos con inspección, con una visa, con un permiso. O si entraron a los Estados Unidos y no cayeron con inmigración, cruzaron exitosamente, por ejemplo. O si eres una persona que eres menor de 21 años y entraste a los Estados Unidos sin sus padres. Okay. En esos contextos es posible entrando una aplicación afirmativo con el gobierno, y básicamente hay 2 chances en tratando de sacar éxito en el caso de asilo. Okay. Algo muy importante de entender o de reconocer en los casos de asilo: si una persona, un aplicante quiere hacer una aplicación para el asilo, lo tiene que hacer entre 1 año de su última entrada. Eso quiere decir, por ejemplo, si una persona entró a los Estados Unidos el 22 de febrero 2022, tiene hasta el 22 de febrero 2023 para entrar su aplicación ante la Corte de Migración o ante la agencia de inmigración que nosotros llamamos USCIS, United States Citizenship and Immigration Services, la agencia de inmigración que da beneficios. Okay. Entonces, eso es muy importante entender. Si una persona quiere entrar una aplicación de asilo, lo tiene que hacer entre 1 año de su entrada. Okay. Uno de los, hay ciertos beneficios para aplicantes del asilo. Por ejemplo, si entras una petición de asilo,
6 meses después, el aplicante es elegible para entrar una petición para el permiso de trabajo y esa persona puede usar ese permiso de trabajo mientras que tu aplicación está pendiente con la corte o con la agencia de inmigración. ¿Okay? Y otra vez más, el asilo es una avenida para sacar la residencia. Si hay éxito en el caso, es posible sacando una residencia y si el aplicante quiere, últimamente en 5 años después, aplicando por la ciudadanía. ¿Okay? Entonces, en general, eso es el asilo. Obviamente, el asilo es más complicado. Hay muchos detalles y cambios que hemos tenido en este asunto y otra vez más, la esperanza es que hablamos de todas esas cosas, esos detalles durante nuestra charla esta noche. ¿Ok? Entonces, con eso lo voy a dejar con Elmer y Javier para seguir hablando más sobre este tema. Gracias a Ramón para esa descripción general e informativa de asilo y los requisitos necesarios para calificar para el estatus de asilo. Solo para un recordatorio para todos, si tienen preguntas, por favor, guárdelos hasta el fin del evento. Vamos a continuar con nuestra charla, con nuestra discusión a esta noche. Y voy a introducir nuestros defensores comunitarios que trabajan con la comunidad inmigrante sobre sus derechos y procedimientos de inmigración. Para nuestro panel de discusión, me gustaría presentar a la hermana Eileen McCann, una hermana de San José, Sisters of St. Joseph, una abogada retirada y un gran ayuda a nuestro grupo de consultores legales en la clínica de inmigración de Long Island. Marta Maffey, directora ejecutiva de CEPA Mujer y miembro de la junta directiva de la clínica de inmigración de Long Island, y Javier Guzmán, organizador principal de inmigración Conoce el Camino Nueva York. Por favor, solo digan hola si pueden y ya. Y vamos a continuar con el panel. Ok, so la primera pregunta que es para Javier. ¿Qué significa pro se? ¿Pueden tener éxito los casos de pro se? Muchas gracias por la introducción, Elmer, y sí, bienvenidos a todos. Y también les vamos a decir, pro se quiere decir que una organización nos ayuda a recopilar toda la información, a conseguir evidencias y a llenar su aplicación de asilo, pero esta aplicación va a entrar bajo su propio nombre. O sea que usted la está haciendo como si usted mismo estuviera aplicando. Porque no va a tener un G20A, que es como una autorización de un abogado para tener el poder de representarlo allí. Yo creo que las clínicas pro se son muy importantes porque una de las bases de tener un buen caso es que la persona entienda qué es el asilo, ¿verdad? Entonces, el asilo, usted va a entenderlo mejor a medida que usted va trabajando en su propio caso. Entonces, nosotros hemos tenido en nuestra organización, en Make the Road New York, 2 casos, por ejemplo, de 2 personas que han llenado su aplicación y no han tenido dinero para pagar abogado, pero lo han hecho de tal manera que una de ellas ganó en un caso que era afirmativo en la oficina de asilo, y también otra persona que lo ganó frente al juez sin un abogado porque no tenían dinero para pagarlo, pero es muy importante que las personas tengan ese conocimiento sobre su propio caso y estar dirigidos por personas que tengan bastante conocimiento sobre ello, y eso es la clínica que están comenzando ahorita nuestras queridas hermanas de San Joseph y todos el comité ejecutivo de la clínica. Creo que eso fue lo que se explicó sobre el proceso. Sí, gracias, Javier. La siguiente pregunta es para Ramón y Marta. ¿Qué crees que tienen
en común los casos de asilo exitosos? Si quiere, Ramón primero y después seguido a Marta. Okay. Bueno, hablando de representación y de proceso, como Javier nos explicó, el proceso es la manera de básicamente entrando su propia aplicación ante ante el gobierno, okay, sin representación, sin abogado. Básicamente estás entrando su propia aplicación. Y la estrategia o el pensamiento de haciendo eso, una de las cosas es alcanzando ese requisito del año. Recuerda, si quieres aplicar por el asilo, lo tienes que entrar entre un año de su entrada. ¿Okay? Entonces, eso es una de las razones que hay esta clínica, para que la gente pueda a lo mínimo satisfacer ese requisito. ¿Okay? Pero una de las cosas, la pregunta es, ¿cuáles son las cosas comunes en casos exitosos del asilo? Y en mi opinión, en mi experiencia, una de las cosas comunes es aplicantes que tienen representación últimamente. Okay. Hay estadísticas que dicen que si una persona tiene representación, okay, competente y de un abogado, okay, esa persona tiene más o menos 80% en encontrando algún tipo de alivio, que básicamente parando la deportación. 80%. Al contrario, si una persona no tiene representación, okay, la estadística dice que es casi 90% que esa persona no encuentra alivio y lo deportan. Okay. Entonces, la diferencia en eso, representación que es competente. Ahora, entiendo que abogados privados son muy caros. También, lamentablemente, las organizaciones sin fin de lucro, que ellos hacen buen trabajo, pero lamentablemente los recursos están limitados. Entonces, entiendo esa dificultad. Y últimamente hay que, si una persona quiere entrar a una aplicación de asilo, obviamente esa persona tiene que ser responsable en seguir adelante con eso. Pero yo sugiero que, si una persona está interesado en seguir un caso exitoso ante la Corte de Migración o ante la Agencia de Migración, hay que encontrarse algún abogado, alguien competente, confiable, que te puede tomar el caso. Esa es la diferencia. Gracias, Ramón. Marta. Sí, claro. Definitivamente, bueno, primero gracias por la invitación y por serme parte de este panel. Durante mi experiencia de trabajo con CEPA Mujer, he podido ver que el asilo es un proceso de muchas partes, como lo mencionó el abogado Ramón. Por lo tanto, hay muchos factores que afectan el resultado de un caso. Un caso exitoso debe cumplir con ciertos requisitos, como él lo ha mencionado, y es muy importante, por ejemplo, que tengamos una historia convincente, ¿verdad? Que sea algo real, que realmente que haya una historia cual podemos decirle a inmigración, es por eso que estoy pidiendo asilo aquí en este país, y los hechos de la solicitud se ajustan a criterios que se ajustan a los criterios que son requeridos por las leyes del asilo. También que el solicitante tenga pruebas, ¿no? Como lo ha mencionado, es muy importante tener la representación, como Ramón menciona, es una forma en que se van a ver los casos más exitosos, pero la otra parte, el componente, es que también tengamos pruebas, ¿no? Que tengamos ya sea declaraciones juradas, testigos, informes policiales, procedimientos judiciales, y eso es sumamente importante. En casos que también es importante ayudar
que el país no, que haya intentado buscar esa ayuda en su país y que definitivamente no se le dio, ¿no? Cuando nuestros clientes llegan a Cepa Mujer, y toma muchísimo tiempo para poder ayudar a las personas a que recopilen toda su documentación. A veces mandamos documentos, solo la semana pasada enviamos una caja así de pruebas para que comprenden parte de un expediente de un asilo. O sea, yo creo que es muy importante, cada caso es diferente, es individual, pero es importante ir colectando la mayor de las pruebas que nosotros podamos poner juntos para hacer nuestro expediente más fuerte. Gracias, Marta. Y de nuevo, gracias a Ramón por las respuestas de nuestra pregunta. El siguiente pregunta es para la hermana Aileen. ¿Qué pasa si alguien ya ha recibido un orden de deportación? ¿Puede seguir adelante con su caso de asilo? Hermana Aileen, estás en silencio. Gracias, Elmer. Hay diferentes escenarios en eso. Si una persona estaba deportado, está en su país, reentró y se cae con inmigración otra vez, es bien dudoso que él va a poder seguir con un caso de asilo en esta circunstancia. Lo que va a hacer es, dicen que una restauración de removal, en otra vez lo que ellos van a hacer es renovar su deportación y mandarles otra vez a su país. Si una persona, por el contrario, se cae con inmigración y antes de ver un juez, recibe un orden de deportación, a lo mejor esa persona se puede reclamar que no estaba informada de su derecho de tener una audiencia en frente de un juez. En un caso así, en varios locales, el resultado estaba diferente, pero debería hacer esa defensa para decir que nunca, nadie me dijo que he tenido el derecho de tener una audiencia en frente de un juez. En otra vez estaba solamente en el proceso, se cayó con inmigración y enseguida estaba deportado. Si una persona recibe después de estar negado su caso de asilo, esa persona tiene el derecho de apelar su caso con la Junta de Board of Immigration Appeals. Si dentro de la audiencia se puede identificar un error de ley que hizo el juez cuando estaba llegando a su decisión. Y después de la Junta, hay oportunidad otra vez en realidad de tener el caso en frente de un corte federal. La realidad, como estaba hablando Ramón y Marta, es por muchas personas es bien difícil para seguir con un caso así y muchas veces no tiene un base de apelar un caso. Esas son las posibilidades que no son mucho, que las personas tienen si estaba bajo un orden de deportación. Ok. Gracias, hermana Aileen. La siguiente pregunta es para abogado Ramón. ¿Podría alguien todavía calificar para el asilo si cometió un delito en el pasado? La respuesta es depende. Depende en cuál fue el delito. La ley de inmigración, bueno, la ley de asilo también
la ley de inmigración en general, hay ciertas categorías de crímenes que le puede afectar dependiendo en tu aplicación y dependiendo en cuál es la infracción. En la ley de asilo, típicamente las leyes, los crímenes que te podría perjudicar un caso de asilo, en general son lo que dicen delitos agravados. Okay. Estamos hablando de delitos muy serios, típicamente felonías o crímenes que puedes estar en preso por más de un año. Estamos hablando de delitos violentos como el homicidio, como el asalto, también abuso sexual, abuso infantil. También estamos hablando, por ejemplo, de delitos que tienen que ver con armas, por ejemplo, armas de fuego. También delitos que tienen que ver con la seguridad nacional, de la seguridad nacional de los Estados Unidos, si eres, por ejemplo, un espía, o también si hay cargos o hay una situación de terrorismo. Okay. Esos son ejemplos de crímenes que te podría afectar y te podría perjudicar. Okay. También es importante entender que los delitos que quizás tuviste en tu país antes de venir a los Estados Unidos también te puede afectar. Por ejemplo, si el gobierno te hace una alegación de que tú también fuiste perseguidor en un caso, por ejemplo, tú no puedes seguir adelante con el asilo. Y eso, si lo piensas bien, obviamente estás pidiendo el asilo al gobierno porque te están persiguiendo. No te van a dar el asilo si tú también eres perseguidor, ¿me entiendes? Entonces, esos son cosas que posiblemente te podría afectar. Eso es porque es muy importante, otra vez más, tratar de encontrar tratando de encontrar representación competente que entiende las leyes de inmigración y cómo afecta cada delito. Gracias, Ramón. Ya veo que nosotros tenemos preguntas en el chat. Solo para recordarlo a todos que lo preguntan, por favor, manténganlo. Si quieren, lo pueden poner en el chat y lo vamos a contestar al final de esta discusión. La siguiente pregunta es para la hermana Aileen. ¿Hay casos en los que es mejor no perseguir un caso de asilo? La pregunta solo para estar seguro, ¿hay casos en los que es mejor no perseguir un caso de asilo? Hermana Aileen. Creo que es importante para decir que eso es una decisión no de nosotros, pero más que la persona que está considerándolo. Sin embargo, es nuestra obligación para avisar a una persona, creo yo, que las consecuencias que pueden ocurrir si la persona sí tiene un caso bueno. Si uno tiene un caso bueno, no es necesariamente que lo va a ganar asilo. Cuando una persona está metiendo un caso afirmativo, en otras palabras, no ha tenido contacto con inmigración, quiere al mejor un permiso de trabajo que puede ser un resultado de su caso de asilo afirmativo, metiéndolo. Para mí, si la persona está viviendo, y comprendo que es bien difícil vivir sin permiso de trabajo bajo la sombra
de la migra me va a coger y todo eso. Si está viviendo, si está trabajando y si no tiene la atención de inmigración, yo creo que tiene que considerar mucho, pero mucho, si vale la pena meter un caso. Y yo no sé si Ramón está de acuerdo con eso, pero yo tengo un temor a veces que la persona está metiéndose en el fuego. Sí, no tienes razón, hermana. Siguiendo un caso de asilo es algo muy, es una decisión muy personal también, porque la persona está cometiendo seguir un proceso que posiblemente puede tomar muchos años, ¿ok? Y estás pidiendo a una persona que recuerdan la persecución y el sufrimiento que escaparon. Obviamente esas cosas pueden ser muy, muy traumáticos para una persona. Entonces, cada vez que yo hablo con mis clientes, hay que hablar yo siempre hablo de eso. Mira, este es un compromiso, estás cometiendo de seguir este caso quizás por años. ¿Okay? Entonces es muy importante entender eso. Igual como nos explicó la hermana, últimamente el cliente, el aplicante tiene el poder en estos casos. Lo que el cliente, el aplicante dice, manda. ¿Okay? Nuestro trabajo como abogados es aconsejar al aplicante sobre las consecuencias de cada acción. Okay? Si esta es una buena decisión, mala decisión, si hay más probabilidades en esto en vez de otra decisión. Todo eso es parte de hacer el cálculo de obviamente estas decisiones, pero últimamente estas decisiones queda con las personas, con los aplicantes. Y eso es muy importante entender al principio. Gracias, hermana Eileen y Ramón. Javier, vi que subiste el mano. ¿Quería dar una respuesta a esta pregunta? Sí, yo quería agregar un poco en que, por ejemplo, se encuentra uno a personas que están buscando asilo o califican para asilo, pero su nivel educativo a veces no es muy alto. Entonces no saben poner en palabras lo que les pasó. Entonces nosotros a veces nos toca tener un largo tiempo con estas personas para poder investigar, ¿verdad? Como las cosas que le pasaron, cuándo les pasó. Todo eso es un proceso largo a veces con diferentes personas. Pero también hay un problema que yo he notado en Long Island y hay abogados muy buenos como el señor Guerra y como otros, pero también hay abogados que no tienen una ética profesional, porque he visto casos donde ni siquiera hay una pequeña opción de que esta persona hubiera aplicado por asilo y le aplican de todas maneras. Entonces, cuando falta 1 o 2 días para su juicio de asilo, lo llaman y le dicen, bueno, tráigame las evidencias. Y la gente es like, ¿what? Y la gente no sabe qué es asilo. Simplemente le dijeron, sí, deje dinero, le meten la aplicación y ya. Tengo cientos de casos así. Entonces, precisamente por esa necesidad es que nosotros comenzamos a hacer los talleres que están exclusivamente dirigidos hacia el asilo, porque la persona tiene que entender y tomar esa decisión que dicen los abogados, que es si lo hago o no lo hago, pero tomar esa decisión desde una base de saber exactamente las consecuencias y también las posibilidades. Gracias. Gracias, Javier. Gracias, hermana Eileen, Javier y Ramón, por sus respuestas. La última pregunta de esta porción del evento es para Marta y Javier.
¿Cómo está afectando la actual ley de asilo y refugiados a la comunidad inmigrante de Long Island? Si Marta quiere ir a empezar y después lo paso a Javier. Gracias, Elmer. Bueno, el impacto que definitivamente tiene el asilo en nuestra comunidad en Long Island es muy grande. Podemos hablar del impacto social en que la población inmigrante de Long Island enfrenta problemas clásicos de la inmigración, como es la falta de servicios en todos los frentes de necesidades sociales, acceso a representación legal, como lo mencionó Ramón, abuso en el trabajo porque no existe un estatus legal, crímenes de odio, falta de vivienda, tratamiento médico, atención médica que es tan crucial, ¿no? Y también la falta de capacidad de denunciar delitos porque tienen mucho miedo, porque no tienen un estatus legal, porque creen que si denuncian un delito puede afectar cuando ellos apliquen para un asilo o cualquier otro tipo de remedio migratorio. Entonces el impacto social es increíble y hablando del impacto legal no puedo hacer mayor eco a lo que Ramón y Javier están mencionando con Cícero Lin acerca de la falta de representación. La falta de representación es importantísimo. Lamentablemente aquí en Long Island, aunque somos parte del estado de Nueva York, hay una distancia muy grande entre los servicios que existen en Long Island y que existen en la ciudad. Sí, incluso hasta en Nassau, en Queens, existen muchos más servicios de lo que existen aquí en Long Island. Y la necesidad es realmente bien fuerte aquí y también y no hay, o sea, son muy pocas las organizaciones sin fines de lucro. También lo que menciona Javier, abogados que realmente toman ventaja y cobran cantidades exorbitantes y luego ni siquiera toman en serio los casos, ¿no? Porque eso es lamentablemente bien común, por eso es muy importante tomarse el tiempo y buscar quién es un buen abogado privado para poder llevar mi caso allá, si es que estoy buscando una representación. Luego, la perspectiva del procesamiento de las solicitudes, generalmente en Long Island son personas inmigrantes que buscan asilo que generalmente vienen de Centroamérica y que vienen huyendo la violencia de las pandillas y la violencia de género o violencia doméstica. Entonces hubo algo que impactó mucho a las personas que estaban buscando asilo, como lo que sucedió en la época de Trump, que el ex fiscal general Jeff Sessions y el fiscal general Rosen intentaron limitar los derechos de los solicitantes del asilo, porque sus solicitudes de asilo se basaban en actores no gubernamentales, o sea, definitivamente trataron de quitar esos, o de imponer 365 días de espera, como quien dice, ¿no? Con la nueva administración de Biden revocó estos fallos y ya no existen, pero en esa transición han quedado muchas personas que están apelando y todavía están en espera de una revisión y están prácticamente en el limbo. Y han quedado también, existen las personas que, aunque están básicamente esperando por un permiso de trabajo y hasta ahora ellos no pueden trabajar porque no tienen esto, ¿no? Entonces el sistema de inmigración es una de las barreras grandes para las personas que llegan a este país buscando justicia y humanidad y tiene un impacto a nivel individual de familia y también de la comunidad, porque la familia es el centro de nuestra comunidad y definitivamente opciones como la clínica de inmigración, que es una acción muy grande para personas que no tienen acceso a una representación y tampoco tienen los recursos. Recursos como la clínica cumplen un papel fundamental entre las personas que están buscando asilo.
Yo quisiera agregar que, bueno, el impacto en la comunidad, yo diría que 80% por lo menos de las personas que vienen en estos momentos de nuestros países vienen buscando asilo, o sea que es un número exorbitante, ¿no? Y la otra cosa que quería extender un poquito es la importancia que es esta clínica que están abriendo en donde las hermanas de San José, es que había una clínica así en la ciudad. Yo desde que yo trabajé como organizador de las uniones y trabajamos con ellos desde el 2007. Era un sitio que era una bendición, así como es esta nueva, pero lastimosamente ellos cerraron. Entonces esta clínica va a ayudar muchísimo a muchísimas personas. Y la otra cosa es que es muy importante porque hay muchas personas de los que están aquí en la audiencia que van a aplicar por asilo, y es que entiendan que la importancia de trabajar en sus propios casos. Muchas veces las personas llegan aquí y consiguen un abogado y le dicen, mire, yo quiero aplicar por asilo, es esto y esto y esto, y comienzan a trabajar y se olvidan de su caso. Entonces, tenemos que cambiar es como la mentalidad, porque nadie puede estar más interesado en su caso que usted. Probablemente su abogado lleva 100 o 200 casos. Entonces, es muy difícil que esa persona esté pensando solamente en su caso, sino en muchos otros. Entonces, la importancia es, sepa usted de que usted es responsable de su caso, que hay que buscar evidencias, que un caso no es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces, si ustedes se ponen, comienzan el proceso, sigan el proceso y ayuden a la clínica a lograr un caso que sea creíble, porque una vez, si se pierde el caso, cuando viene una apelación, usted no puede agregar evidencias, se va así como está. Entonces, yo creo que es muy, muy importante tener un caso creíble y un buen caso desde el principio y después conseguir el abogado. Gracias. Gracias, Marta y Javier. Y gracias a todos que los oradores de este panel ahora, Marta, Javier, Ramón y hermana Aileen, por, por darnos sus perspectivas, sus respuestas, sus consejos de todas las preguntas sobre el proceso de asilo y cómo uno puede calificar y aplicar por asilo pro se. Pasaremos a nuestra parte de preguntas y respuestas del programa ahora. Si no lo ha hecho todavía, por favor, ponga su pregunta en el chat o sube su mano para que nosotros podamos a ir al día para ver la pregunta que ustedes tienen. Por favor, sea respetuoso del espacio y solo deje que una persona hable a la vez para que podamos contestar todas las preguntas que tienen. Ya vemos que nosotros tenemos una pregunta en el chat. Dame un segundo. Una persona que está con nosotros en esta noche dijo, buenas noches, salí de mi país hace 4 años porque me sentía atemorizado y amenazado. Llegué acá, pero no tenía conocimiento que podía solicitar asilo. El señor Ramón al principio dijo de la reunión, dijo que uno de los requisitos es hacerlo dentro del año de haber llegado a los Estados Unidos. ¿Aún podría solicitar asilo? Muchas gracias. Ramón, si quiere contestar y después si otros quieren agregar. Sí, entonces, lamentablemente, la ley dice que una persona tiene que entrar su aplicación entre un año de su entrada. ¿Okay? Entonces, en general, la respuesta es no. Ahora, hay ciertas excepciones a esa ley. Por ejemplo, si había, por ejemplo, trauma o cosas que pasó en tu caso, en tu vida, que te afectó y quizás por cuál de todo eso te prevenía en haciendo esa aplicación, quizás hay algún argumento, ¿ok? Otra vez más, dependiendo en el caso y en tus circunstancias, hay casos que aplica
Por ejemplo, hay un caso significativo que se llama Rojas Méndez, que era un caso muy grande, que básicamente decía, si entraste y caíste con inmigración y ellos no te dieron la información de el requisito, por ejemplo, de aplicando entre un año, y si esto pasó entre un rango de tiempo, quizás es posible tratando haciendo una aplicación de asilo y cabiendo dentro de esa excepción. Pero otra vez más, yo sé que hablamos de esto con, por ejemplo, la hermana Aileen, diciendo, por ejemplo, si, pensando en si yo puedo entrar una aplicación de asilo o no, qué son esos hechos y detalles, los factores en eso. Y esto es parte de ese factor. Ahora, la realidad es en este tiempo ya pasó ese año, ¿verdad? Ahora hay que hablar sobre las razones por cual no entraste tu aplicación. Y también tenemos que hablar sobre tu caso de asilo, si es un caso fuerte o no. Y en todo eso podemos hablar si vale la pena tratando de entrar una aplicación afirmativa ahora. Porque en este momento, si no has entrado nada con inmigración, es muy probable que inmigración no sabe que estás en el país, ¿ok? Y no estás en un trámite de deportación. Y básicamente, si no saben, yo sé que es una vida obviamente muy difícil viviendo en la sombra, sí, pero también quizás es mejor en vez de entrando una aplicación que no es tan fuerte y últimamente sacando una deportación, ¿me entiendes? En inmigración, yo siempre digo con mis clientes, es muy importante entender cuál es el éxito en el caso. Hay algunos, obviamente el éxito para todos es la residencia y la ciudadanía, ¿verdad? Pero hay casos que es más peligroso, es más riesgoso tratando de sacar eso en vez de sacando quizás otro éxito. Hay otros casos que el éxito es tratando de comprar más tiempo, porque quizás comprando más tiempo hay cambios entre la ley que te podría beneficiar en el futuro. Entonces, en esa situación, como siempre, le digo que es importante hablando con un abogado, un experto que conoce la ley y que te puede aconsejar sobre tu caso. Gracias, Ramón. La siguiente pregunta es de hermana Aileen. Si una persona tiene TPS, ¿puede meter su aplicación de asilo más que un año, más que un año de su entrada? Yo creo que ya hiciste esa pregunta, pero, ¿verdad? Yo creo que quizás es un poquito distinta, es que la persona tiene TPS, Temporary Protected Status, si eso afecta el tiempo. ¿Es la pregunta, Ramón? Si una persona tiene el TPS, si ellos tienen más tiempo para meter su aplicación de asilo. No, TPS no afecta ese requisito. Ahora, TPS obviamente es otro remedio, pero es un remedio temporal. No es, técnicamente no hay una manera de sacar la residencia o la ciudadanía por medio del TPS, solamente es un permiso y básicamente una promesa del gobierno que no te van a deportar por cierta cantidad de tiempo. Entonces, ese es un alivio, un remedio separado del asilo. Ok. Gracias a Ramón y gracias, hermana Aileen. Robert, teniste tu
mano arriba. ¿Puedes salir de silencio y dar la pregunta? Robert, ¿está con nosotros? Buenas noches. Sí, buenas. Sí, buenas noches, mi nombre es Robert Jaramillo. Les voy a contar mi caso así rápidamente, brevemente. De todas maneras, muy agradecido por la gestión que ustedes hacen. La verdad, pues, con ustedes adquiere uno conocimiento del tema del asilo político aquí dentro de los Estados Unidos. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Mire, el caso mío, yo entré puntualmente el 27 de octubre, entré en compañía de mi esposa, mi hijo de 5 años y mi hija de 19 años. Yo estuve detenido 8 días en la frontera en Yuma, Arizona. 7, 8 días estuve detenido. A mi hija la procesaron por aparte porque para ellos dijeron que era mayor de edad dentro de los Estados Unidos. Ella tiene 19 años. A mí ahorita me están procesando a mi hijo, a mi esposa y a mí, pero a mi hija por separado. Ella, la primera cita para corte se la dieron para finales del 2022. Yo ya tuve la primera corte, ahorita voy a tener la segunda en el 7 de abril. Tengo un sistema de monitoreo que se llama el ISAT. Primero tuve un brazalete, ya me lo removieron, ahora tengo una aplicación en el teléfono. Yo traigo un caso, yo soy de Colombia, traigo un caso de mi país, obviamente, donde tengo denuncias, evidencias, donde el cual yo en el pasado fui perseguido por un grupo armado de subversión. Entonces, pues la verdad, yo ahorita no tengo recursos con que pagar un abogado ni nada. Ya incluso me entrevisté con un abogado y me está cobrando una suma exorbitante. Él dice que hay que meter una aplicación por cada uno, que porque mi hija pues también entra dentro de mi núcleo familiar, así la estén procesando por aparte. Entonces, quería yo, pues esta pregunta más que todo es para el abogado, pues para que me ayude en el tema y me dé claridad sobre mi caso, qué debo hacer. No estoy seguro si uno de los oradores pueden contestar esa pregunta. Lo voy a dejar a ellos que ellos contesten, pero si no pueden, nosotros podemos hablar como follow-up. Vamos a hablar contigo de otro tiempo para continuar la conversación sobre su caso. Ok, muchas gracias. Yo le puedo contestar en este sentido. Como Omar nos está diciendo, obviamente no podemos aconsejarte sobre tu caso individual en esta charla, pero lo que yo le puedo decir en general es que sí, están separados en este momento, quizás vale la pena tratando de entrar sus aplicaciones separados. Y luego más tarde, cuando las personas están ante la Corte de Migración, es quizá posible en el futuro tratando de juntar estos casos. Pero obviamente depende. Depende en si, por ejemplo, la persecución y los hechos y detalles en los casos son iguales o son muy parecidos. También depende en si una persona está relacionado con esa persona. Entonces, todas esas cosas son cosas que un abogado y la corte también va a evaluar cuando están decidiendo juntando los casos. Pero a lo mínimo, lo mismo aplica. Cada persona tiene que estar responsable en su propio caso y tiene que satisfacer ese requisito del año. Entonces, si hay una persona que tiene duda en eso, mejor entra los 4, los 3 o todos las aplicaciones de asilo por cada persona. Ok. Gracias, Ramón. Nosotros no tenemos muchos tiempos, vemos que tenemos muchas preguntas y no podemos llegar a contestar todas las preguntas. Nosotros, Dina va a seguir la conversación contigo individualmente después de esta charla. La siguiente pregunta. Muchas gracias. Gracias, Robert. La siguiente pregunta de Susana, yo creo que Marta o Ramón
podría contestar esto. ¿Es el acoso o la violencia de pandillas un motivo fuerte o válido para aplicar para para un asilo, estatus? No sé si Malta quería contestar eso. Bueno, aclarando que yo no soy abogado, pero sí trabajamos en CEPA Mujer, tenemos abogados de inmigración, un equipo legal, también representamos a personas que han venido huyendo la violencia doméstica o la violencia de género en sus países, y sí tomamos casos. Yo creo que depende del tipo de casos, depende de las evidencias, depende de la documentación que haga un expediente fuerte para poder submitir una petición. Si podemos ayudar con esos casos, también la clínica también puede hacerlo de modalidad de proceder, pero cada caso es independiente y es individual, cada realidad es diferente y las evidencias son muy importantes para hacer un caso fuerte y exitoso. Yo quisiera de pronto Déjame decir también. Si Javier quiere pasar y después Sí, por favor, Javier. Sí, yo quería decir que, por ejemplo, lo que pasa es que... Javier, primero, por favor. Ok. Lo que pasa es que a veces no podemos usar como unas palabras tan genéricas, ¿verdad? O tan generales acerca de lo que nos pasa. Por ejemplo, si usted viene y dice, no, lo que pasa es que yo estoy aquí porque es que en mi país hay muchas pandillas y hay mucha violencia, pues probablemente el juez le puede decir, no, aquí también, si usted se va al sur del Bronx, van a encontrar una cantidad de violencia también. Pero lo que pasa es que esa violencia tiene que estar relacionada con usted como persona. O sea, ¿qué le pasó a usted? ¿Qué le pasó a su familia? ¿Y por qué? O sea, ¿qué fue lo que exactamente la llevó a salir de su país y a buscar ayuda y decirle a un juez aquí en Estados Unidos que usted no puede regresar? Porque si usted regresa, su vida va a estar en peligro o puede ser herida o atacada o lo que sea. O sea, no podemos ser tan generales. Dale, Ramón. Déjame seguir con eso, porque ese es un buen punto, Javier. Es muy importante, recuerda que hay que satisfacer los requisitos de la ley, ¿ok? Y la ley dice que hay que enseñar temor de persecución de uno de esos 5 categorías, ¿verdad? Recuerda, persecución de tu opinión político, tu religión, tu nacionalidad, tu raza o porque perteneces en un grupo social, ¿ok? Entonces, parte del caso que es muy grande y que es muy importante es tratando de conectar el motivo del perseguidor a lo que ellos están haciendo contra usted. Disculpa, no sé si me pueden escuchar bien. Yo sé que hay alguien que hay un poco de Robert, por favor, ponte en silencio, Robert. Disculpa si. Yo creo que está bien ahora. Entonces, disculpa, como le estuve gracias. No, está bien. Entonces, como le estoy diciendo, que hay que conectar el motivo de persecución y el perseguidor a esas categorías que existen. Igual como Javier nos estaba contando, si vas ante de un juez y le dice, mira, yo tengo temor de la delincuencia que existe o de la pobreza o no hay oportunidades en mi país, la jueza te va a decir, mira, lo siento, pero hay pobreza y hay delincuencia en cualquier parte del mundo. ¿Okay? ¿Qué pasó en tu caso? ¿Cuál fue el motivo de tu persecución? Y es que esta persecución cabe adentro de esas categorías que existen. Eso es porque tenemos que conectar. Por ejemplo, si fuiste la víctima de violencia de las maras o de las gangas, tenemos que conectar eso en un contexto, ¿verdad?
¿Qué fue esa persecución? ¿Fue relacionado con violencia doméstica? Quizás fue parte, te persiguieron también quizás por su género, o quizás te persiguieron porque esta persecución estaba enfocado en tu familia. Y tu familia, por ejemplo, puede ser un grupo distinto en la ley de asilo, puede ser un grupo social, por ejemplo, pero tenemos que conectar esos motivos a estas categorías. Eso es la clave en la mayoría de esos casos, ¿ok? Entonces es muy importante para hacer eso. La única cosa que le voy a decir es esto también. Yo sé que ya llegamos a las 8 en punto, pero algo que también Javier dijo que también es muy importante entender. Lamentablemente hay notarios y hay también abogados que no explican a la gente bien la ley y tratan de aprovechar. Lamentablemente así son las cosas, ¿ok? Y hay una cosa que se llama la cancelación o la suspensión de deportación. En la calle le dicen la ley de 10 años, ¿ok? Y yo sé que es un poco diferente tema, pero también es conectado, relacionado al asilo en este sentido, ¿ok? Esta ley de 10 años, típicamente la gente le dice, mira, ¿has estado aquí 10 años? ¿Tienes hijos acá? No hay problema, yo te doy si entramos una petición de asilo, te sacamos un permiso de trabajo y en un tal de tiempo, te sacamos la residencia, no hay problema. Pero la cosa que no explican a la gente es que le están entrando una petición de asilo típicamente no tan fuerte, ¿ok? Porque recuerda, el requisito es tiene que entrar tu aplicación entre 1 año. Y si has estado aquí 10 años y nunca has aplicado por el asilo, típicamente esa aplicación no aplica, ¿ok? Y la otra cosa es esto, ¿ok? Ya cuando llegan a la corte, típicamente retiran esa aplicación y tratan de entrar esta aplicación que está basado en el sufrimiento de tus hijos o de tu esposa. Típicamente este sufrimiento tiene que ser un estándar muy alto. Estamos hablando de condiciones médicas. Y la cosa más importante que no explican a la gente, tienes que sacar la discreción de un juez. Eso básicamente diciendo que te tienen que ponerte en un trámite de deportación. Y esa es la cosa que no explican a la gente, estas personas que tratan de aprovechar, porque obviamente es un riesgo. Si te encuentras con un juez que es razonable y quizás satisfaces esos requisitos, ganas la residencia. Pero si no, ganas la deportación, ¿ok? Y ese es el riesgo. Y lamentablemente en la mayoría de esas situaciones que yo me encuentro, estos abogados, estos notarios no han explicado estos riesgos a la gente. Entonces, por favor, si te encuentras con un abogado o un notario o alguien que te dice, mira, has estado aquí 10 años, ¿tienes hijos acá? No hay problema, te puedo dar un permiso. Y no te explica exactamente cómo lo van a hacer, por favor, hay que poner frenos, ¿ok? Porque yo he visto este engaño lamentablemente muchas veces en Long Island y también acá en Nueva York. Entonces, te dejo con eso. Yo sé que estamos más de tiempo, pero quería ponerte eso para un informado a la comunidad. Gracias, Ramón, Javier y Marta, por esas preguntas. Nosotros vamos a terminar todo esto a las 8:10 o unos pocos minutos más. Solo tenemos tiempo para una pregunta más. Y después nuestra coordinador de programas, Dina, va a seguir con todas las preguntas que ha puesto en el chat sobre el correo electrónico. La última pregunta, y uno que nosotros estamos viendo varios gente están preguntando, es ¿en qué tiempo se solicita el permiso de trabajo? Hay varias gente que ha dicho que ellos tenían un permiso de trabajo y se venció o nunca ha aplicado por permiso de trabajo y cómo eso puede impactar el asilo. Bueno, con respecto de los permisos de trabajo, decimos básicamente en las 90s,
había un caso y cambios en la ley que básicamente decía que una persona podría entrar una aplicación de asilo después de 5 meses de entrando su aplicación. Disculpa, puede entrar su solicitud del permiso después de 5 meses de entrando su aplicación de asilo y 30 días después te llegaba tu permiso de trabajo. Entonces, en total, 6 meses. ¿Okay? Eso cambió con la administración de Donald Trump. ¿Okay? Y como nosotros todos entendemos, lamentablemente su administración cambió un montón de cosas para hacer las cosas muy, muy difíciles, muy pesados contra los inmigrantes. Y eso fue uno de los cambios, esta cosa del permiso. ¿Okay? Hemos tenido cambios desde recién, incluso la semana pasada, que básicamente había éxito en las cortes, básicamente quitando ese cambio de Donald Trump y regresando a los leyes y el procedimiento de las 90. Básicamente, entras tu aplicación después de 5 meses de su aplicación de asilo y en 30 días te debería de llegar tu permiso. Eso es la ley ahora. Esto es muy nuevo. Esto apenas ha cambiado esta semana pasada. Entonces vamos a ver cómo va a implementar esto inmigración. Porque, cualquier persona que ha tenido experiencia con inmigración entiende que obviamente ellos no son lo más eficientes en haciendo este tipo de cambio. Entonces vamos a ver cómo hacen la cosa, pero ahora la ley es 6 meses. En 5 puedes aplicar, en 30 días te llega tu permiso. Marta, Javier, ¿usted tiene algo a agregar a esta pregunta? Esta es la última pregunta de la noche. Yo solo agregar de que yo creo que nunca hay que agotar, siempre hay esperanzas y que siempre quizás por alguna razón el asilo no es el remedio que más pueda verse efectivo para ustedes, pero existen otros remedios migratorios que tal vez pueda contemplar. Entonces, muy importante siempre buscar la asesoría de un abogado para poder saber que está buscando la mejor dirección a su caso. Y si es una persona que puede aplicar para asilo, mi recomendación, como lo que mencionó Javier, o sea, trabaje en su caso, ponga tiempo en su caso, trate de completar la mayoría de los documentos que pueda hacer. Toma bastante tiempo y entonces si toma bastante tiempo hay que empezar y también regresar un poco atrás. Yo he tenido casos en el cual la cliente se ha ofuscado y ha dicho, no, ya no voy a seguir, ya no sé de dónde más sacar información y entra la frustración, la desesperación y todo esto. Y luego encontré un poco de calma y pude encontrar bastantes evidencias que tenía en su país que en un momento de ofuscación no lo podía encontrar. Entonces, no pierda la esperanza, conserve la calma, tenga mucha fe. Gracias, bueno, yo soy creyente, gracias a Dios tenemos a la clínica y las personas que trabajan ahí para poder acudir y consultar. Nunca hay una pregunta errónea. Eso it doesn't hurt to ask, no duele preguntar, solamente pregunte y vamos a ver si es que hay siempre alguna manera de encontrar alguna solución. Yo solo quería agregar que sí, es muy importante que cada uno se apropie de su caso, ¿verdad? Y que vivan ese caso. Entonces, cuando lleguen donde ese juez, van a tener una mejor opción, porque al final del día, las personas, ese juez le va a preguntar eso a usted, y entre más usted sepa de su caso, mejor usted va a contestar sus preguntas. Y la otra cosa es que aquí en la clínica y en las organizaciones sociales, donde ayudamos a las personas a tratar de lograr un buen caso, pues tenemos la paciencia del Santo Job, decían por ahí, para poder ayudar a todos. Entonces, nosotros los esperamos a todos y a todas, y que vengan con
si tienen un chance y quieren hacerlo, simplemente tengan en mente de que hacer un caso de asilo es un trabajo muy tedioso, tienen que buscar mucha evidencia y también se demora un tiempo sustancial. Entonces, si lo van a hacer, piénsenlo también. Es muy importante también hablar con un abogado porque al final del día los abogados son los que están en la vanguardia y sabiendo siempre qué es lo que está cambiando en migración. Las leyes de migración cambian casi día por día. Entonces, a veces lo que un día vale, al otro día ya no. Y entonces, no todas las personas estamos en ese dilema de estar haciendo los updates, y los abogados tienen esa opción porque ese es su trabajo diario. Entonces, ellos reciben la información de primera mano. Eso sería mi consejo. Gracias, Javier, Marta y Ramón y hermana Eileen, por estar con nosotros esta noche, por dar tus perspectivas, tus consejos a todos los miembros de nuestra comunidad de Long Island, de la comunidad inmigrante de Long Island. Esta fue la última pregunta. Nosotros vamos a cerrar nuestro programa por la noche. Lo pasaré a Dina Spanos, la coordinadora del programa de la clínica, quien hará los comentarios finales de la noche. Dina. Sí, muchísimas gracias, Elmer, y gracias a todos que participaron en este evento de esta noche. Gracias por sus preguntas. Y hermana Eileen, Javier, Marta, Ramón y Elmer, un montón de gratitud por ustedes. Si tienen más preguntas, yo sé que no podríamos dar respuestas a cada pregunta. Pues envíeme un correo electrónico o llámame por teléfono. Si desea que le ayudemos con su caso de asilo, porque estamos aquí, no somos abogados, pero somos como defensoras comunitarias. Por favor, complete nuestro formulario de consulta en nuestro sitio de web. Yo voy a poner esta información en el chat ahora. Y sí, es todo, ¿ok? Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Gracias. 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 Muchas gracias.